autonómico, ¿usted no cree que antes de haber traído esas cuentas debería haber preguntado a los grupos cuáles eran sus prioridades en cuanto a gasto? Es que la pregunta se contesta sola. Si son ustedes conscientes y además notarios de la realidad de que así ha sido, si no ha sido ningún grupo capaz de decir que no ha sido convocado a eso. Si es que es la primera vez que pasa en la historia de esta región, que antes de llevar los presupuestos al Consejo de Gobierno se habla y se discute con los grupos. Si la pregunta es, ¿qué propuestas le han trasladado los grupos al Gobierno? Y la respuesta es cero. Pero que el Gobierno se ha reunido con los grupos, sí. ¿Que le ha presentado los presupuestos? Sí. ¿Las líneas generales? Sí. El que ha querido preguntar por partidas concretas ha tenido información. El que no ha querido preguntar no ha tenido información. Ahora la pregunta es, ¿y los grupos parlamentarios le trasladaron al Gobierno alguna propuesta? La respuesta es no, cero. Ni una sola, cero. ¿Han escuchado alguna propuesta de gasto, de prioridad de gasto hoy aquí ustedes en 6 horas de debate? No. Han criticado los ingresos, la parte de ingresos de los presupuestos, pero nadie ha hecho una propuesta concreta, alternativa o complementaria de partidas concretas de gasto. Salvo críticas generales, ningún grupo parlamentario ha dicho solo puedo apoyar los presupuestos si contiene esto y esto, que es lo que mejora la vida de los ciudadanos. Ningún grupo parlamentario. Estaremos encantados en que ahora, en las próximas semanas, pueda venir esas propuestas que hasta ahora no han venido. ¿Se van a sentar con todos otra vez? Nosotros nos sentamos todos los días con todos y nosotros hablamos aquí con todos los días. Lo que no hacemos y lo que no vamos a hacer, ya lo anticipo, es volver al modelo de negociación PP, Izquierda Unida. Te doy la televisión a cambio de estabilidad presupuestaria durante 4 años y estabilidad política durante 4 años. Te doy Acores a cambio de estabilidad política durante 4 años. No, ese modelo de negociación, con seguridad y rotundidad, no. Abiertos con toda la transparencia del mundo a propuestas de los grupos parlamentarios de la oposición, sí, propuestas políticas para mejorar la vida de los ciudadanos. A chanchulleos de yo te doy la televisión para ti, para yo tener una cómoda mayoría en la Asamblea durante 4 años, no. ¿Sigue pensando usted que las 3 enmiendas a la totalidad se han planteado por razones del 20 de diciembre? Si fueran de otra manera hubieran contenido una propuesta articulada o por lo menos pinceladas de en qué querían gastarse en educación, en sanidad y en empleo de otra manera los fondos. Yo no he escuchado a ningún grupo parlamentario plantear propuestas alternativas de gasto, me hubiera encantado, pero no lo he escuchado todavía. Y el hecho de culpar usted a los grupos de la oposición diciendo que están pensando en el 20D, hablando de que se están eliminando políticas sociales, etcétera, etcétera, ¿no también piensa en esa cita? ¿Perdona? Que si la justificación que está usted haciendo sobre los presupuestos, diciendo que están pensando en el 20 de diciembre y hablando usted de recorte, de que están apoyando los recortes de Monago, ¿no también son argumentos que piensan en el 20D? No, evidentemente cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿no? Quiero decir que a lo mejor alguien puede pensar que sí, pero yo lo que estoy señalando aquí es que la realidad de un extremeño que ahora esté en su casa almorzando es que tenía un proyecto de presupuesto que tenía prioridad en educación, en sanidad, educación, dependencia y empleo, y ahora lo que hay sobre la mesa es, con toda probabilidad, salvo que haya unos nuevos presupuestos, el 1 de enero, unos presupuestos prorrogados que quitaban los libros de texto, que quitaban el transporte escolar, que no apoyaban a las empresas de Extremadura y que todos los contratos los cogían empresas de fuera. Ese es el presupuesto que hay de derechas en el 2015 y que entrará en vigor el 1 de enero, prorrogado si no somos capaces, los grupos de la oposición, el Grupo Socialista y el Gobierno, de traer unos presupuestos y aprobarlos en las próximas semanas o meses. Sí, el presupuesto, ha dicho la consejera, es la parte esencial del plan económico financiero y el presupuesto se prorroga. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a presentar el nuevo plan económico financiero? No, eso lo dirá el próximo ministro de Economía. Nosotros no somos capaces de averiguar ahora con la bola qué es lo que va a decir el próximo ministro de Economía. Pero el próximo ministro o la próxima ministra de Economía
tiene que responder a esa pregunta, que es muy interesante, pero que yo no puedo responderla, tiene que responder el ministro de Economía o la próxima ministra de Economía. Insisto en lo que ha dicho el compañero de autocrítica. No sé si realmente la propuesta del Partido Socialista fuera apostar por dependencia, sanidad, educación, que es justo lo que pide la oposición, ¿no cree que hubieran apoyado la propuesta del Partido Socialista? No, la oposición no pide eso, porque yo al señor Monago no le he escuchado decir que pide eso. El señor Monago lo que dice es que hagamos lo que él venía haciendo. El señor Monago, la derecha, el PP, lo que dice es, hagan ustedes lo que yo venía haciendo. Y no se ha enterado todavía el señor Monago que la mayoría de los votantes que fueron a votar el 24 de mayo dijeron que no querían eso. ¿Vale? Entonces, con el PP, nada, no tienen nada que ver con nuestro proyecto de presupuesto porque sus prioridades eran los recortes. Con Ciudadanos y con Podemos, si es verdad que su programa electoral y nuestro programa electoral tienen coincidencias, tendrán que plasmarlos en un presupuesto. Pues que nos los hagan llegar, que nosotros las estudiamos. Pero es que hasta ahora no nos han hecho llegar ninguna propuesta. Es que estamos adelantando tanto en este mundo de las tecnologías que antes ese debate eran las enmiendas parciales. Ahora ya las hemos adelantado antes de las enmiendas de totalidad. Y algunos piensan que tenían que venir incluso antes. Luego es que estamos corriendo demasiado. Lo han tumbado. Pero si hoy no se hubieran presentado alguna enmienda de totalidad y hubiera seguido adelante, el tiempo en el que hablamos de las cosas concretas a través de enmiendas concretas son las enmiendas parciales. ¿No ha sido posible? Pues aunque no sean enmiendas parciales, seguiremos estando abiertos a que nos trasladen sus propuestas para construir un presupuesto que dé respuesta a lo que la mayoría social de Extremadura votó el 24 de mayo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Perdón. ¿Qué periodo hay ahora para presentar un nuevo presupuesto? El que queramos. ¿No hay unos plazos fijados? El que queramos. Si no hay nuevos presupuestos se prorrogan, pero de aquí hasta marzo, hasta febrero, hasta enero, si viene otro presupuesto se vota y... El trámite se vuelve a iniciar, debate de totalidad, enmiendas parciales, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, la consejera viene ahora a responderos a todas estas preguntas, ¿eh? No lo sabíamos. Venga. Buenas tardes ya. Quiero reiterar nuestro compromiso con el diálogo por dos razones. En primer lugar, porque en un ejercicio inédito, estos presupuestos han sido conocidos por la oposición antes de su aprobación por el Consejo de Ministros. Ahora somos demócratas, aceptamos, como no podía ser de otra manera, el resultado de la votación y lo mismo que he dicho en el hemiciclo lo mantengo ahora. Desde ya empezamos a trabajar para conseguir los consensos necesarios y continuar en el diálogo. El próximo lunes, como ya dije en el hemiciclo, nos pondremos a trabajar en ese diálogo con los grupos parlamentarios y lo que era un proyecto de presupuestos ahora se ha convertido en un documento de trabajo. Es un documento de trabajo que garantiza la recuperación de los derechos perdidos, que destina la mayor parte del gasto a las políticas sociales, a la sanidad, a la educación, a la renta básica, para que nadie se quede atrás. Pero garantiza también
el apoyo necesario a las políticas de I+D, el apoyo a las empresas, el apoyo al sector agrario, el apoyo al turismo, en definitiva, el apoyo a los sectores productivos. Con ese documento de trabajo estamos dispuestos a escuchar todas y cuantas propuestas concretas nos quieran realizar. Pero el punto de partida es que estos presupuestos tienen un déficit en políticas sociales. Los presupuestos de 2015 tienen un déficit de 250 millones de euros en políticas sociales. Y nuestro compromiso con el diálogo lo es también con la recuperación de los derechos perdidos por los ciudadanos. Y ahí, sobre la base de las propuestas concretas que además tienen un fundamento de veracidad en los ingresos que es muy necesario realizar. De nuestras propuestas concretas para recuperar la estabilidad presupuestaria sin romperle la vida a nadie, nos sentaremos a trabajar y desde ese mismo momento en que ha sido rechazado el proyecto de la Junta de Extremadura, quiero llevar a los extremeños un mensaje de tranquilidad. El Gobierno tiene la misma legitimidad hoy que la que tenía cuando fue investido como presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Desde ese mismo día, desde la toma de posesión de este Gobierno de la Junta de Extremadura, estamos trabajando para recuperar la educación de calidad, inclusiva y para todos, una sanidad de calidad, recuperar los derechos sociales. Decididamente apoyamos la renta básica y continuaremos con nuestro esfuerzo para esa recuperación de la senda de estabilidad que nunca se debió perder, hacer que se traduzca en una mejora de la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Los tres grupos parlamentarios de la oposición en su enmienda de actualidad han coincidido en criticar una supuesta subida de impuestos que no estaba detallada en los presupuestos, porque a lo mejor tampoco tiene que estar detallada, pero bueno, ellos han insistido en que a lo mejor querían conocer los detalles de esa hipotética subida de impuestos. ¿Se va a plantear en la negociación? ¿Vais a explicar? Porque parece que es el punto de inflexión en lo que no están de acuerdo. Reitero que en este proyecto de presupuestos generales de Extremadura para 2016 no había una subida de impuestos. Reitero también la oferta que hice a todos los grupos de la oposición para hablar de la reforma de nuestro sistema tributario con un fin muy claro, que es garantizar la calidad y la sostenibilidad de la sanidad pública. Y reitero que en ese diálogo somos conscientes de que tenemos que adoptar algunas reformas que optimicen nuestros ingresos, porque lo que nunca vamos a hacer es recortar en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales. No vamos a hacer como se hizo en el pasado. Se subieron los impuestos y se recortaron los derechos de las personas. Pero tenemos que mejorar y hacer más equitativo, más redistributivo nuestro sistema de impuestos. Teniendo en cuenta que están ustedes en minoría, ¿por qué no han hecho lo que han anunciado que van a hacer a partir del lunes antes? Es decir, eso de trabajar para conseguir un consenso, ¿por qué no han intentado el consenso antes de traer los presupuestos a la Cámara sabiendo que estaban en minoría? Reitero que sabiendo que estamos en minoría, les hemos explicado las líneas generales del proyecto de presupuesto antes incluso de aprobarlo el Consejo de Gobierno. Les hemos ofrecido cuanta información complementaria necesitasen para realizar sus propuestas y no hemos recibido ninguna alternativa. Hemos recibido el silencio, pero eso no nos va a dificultar ni nos va a suponer ningún obstáculo para seguir intentándolo, porque nosotros no nos movemos por intereses electoralistas y a corto plazo. Nosotros considerábamos que era nuestra responsabilidad presentar unos presupuestos para que Extremadura tuviera sus cuentas saneadas, crecimiento económico y, lo que es más importante, para que los extremeños y las extremeñas recuperaran los derechos perdidos. Por eso lo hemos hecho. No hemos entrado en el juego cortoplacista, como se ha hecho en otros lugares, de aplazar la presentación de este proyecto porque lo entendíamos necesario, porque era muy importante también
recuperar la credibilidad perdida, recuperarla con los ciudadanos, mostrarles a los ciudadanos qué era lo que íbamos a destinar a sanidad, a educación y a políticas sociales, y mostrárselo a los grupos parlamentarios, porque además estábamos firmemente convencidos, como lo estamos, de que el diálogo es necesario, el diálogo es urgente y los calendarios electorales no nos van a parar, vamos a seguir trabajando para ello. Y consejera, entonces, ¿qué cree usted que ha sucedido o qué ha hecho mal la Junta para que sucediese lo que ha sucedido hoy? Probablemente la Junta ha hecho lo que tenía que hacer, que era decir claramente y exponerlo al debate público cuáles eran sus alternativas. ¿Y cuáles eran sus alternativas en atención a cuál es la realidad de nuestros ingresos? Si los demás no han entendido que con ello era suficiente, seguiremos trabajando por ese diálogo y esperamos ahora propuestas concretas. Insisto, ya tenemos un documento de trabajo al que nadie puede calificar de ninguna otra manera que de transparente. ¿Qué espera que cambie a partir del lunes? Espero que a partir del lunes, e insisto, con este documento de trabajo y con propuestas concretas, las alternativas también se formulen concretamente y en ese contraste entre lo que son nuestras propuestas y lo que son las alternativas de la oposición seamos capaces de lograr un consenso. Y estoy convencida que a propuestas tan concretas como hay en el proyecto de presupuesto, que no ha merecido la aprobación de la Cámara, los grupos parlamentarios de la oposición serán capaces también de formular alternativas concretas a la vista de cuál es la situación real de las cuentas públicas de Extremadura y sabrán decirnos dónde prefieren que dediquemos nuestros esfuerzos, qué inversiones son prioritarias, qué políticas son prioritarias y con qué recursos vamos a afrontarlas. Estoy convencida de que el consenso es posible, es nuestra obligación, vamos a trabajar para ello e insisto, tenemos un documento de trabajo, este proyecto de presupuestos sobre el que hay que realizar ofertas y propuestas alternativas concretas y determinadas. Sí, bien. No sé si piensa si da tiempo antes del 1 de enero a llegar a un acuerdo y si no es así, ¿qué consecuencias tendría o bien que no dé tiempo o bien que no haya ningún acuerdo? Bien, yo estoy convencida de que habrá acuerdo. Estoy convencida de que será posible que en un ejercicio de responsabilidad conjunto y siendo muy conscientes de que somos un gobierno en minoría, habrá consensos posibles. En cuanto a los plazos, están apretados, pero trabajaríamos, insisto, responsablemente en la normalidad democrática, que lo es también la prórroga de unos presupuestos. ¿Qué límites habría si se prorrogara el presupuesto durante un tiempo? ¿Qué límites habría de gastos si se prorrogara el presupuesto durante un tiempo? ¿Cómo afectaría la comunidad? El principal problema que tiene la prórroga de los presupuestos es que tienen un importante déficit de recursos para políticas sociales y tienen un importante déficit en cuanto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad con ingresos ficticios y que nos obligarían a trabajar, a hacer un esfuerzo de reordenación del gasto que siempre haríamos, como hemos venido haciendo hasta ahora, para orientarlo a la sanidad, a la educación, a la renta básica y a las políticas sociales. Ha dicho que quiere escuchar propuestas de los grupos, pero supongo que los grupos también, por lo que se ha dicho aquí, quieren escuchar más información, tener más información que diseccione usted, digamos, la reforma del sistema tributario. ¿Se lo van a explicar detalladamente? Esa oferta ya existía, estaban emplazados a esa oferta de hablar sobre las reformas en materia de ingresos necesarias para esta tierra y sobre todo necesarias para sustentar servicios públicos de calidad para los extremeños. No he recibido sino la callada, el aplazamiento o líneas rojas en el sentido de si se tocan los impuestos, como dijeron los representantes del Partido Popular, no podéis hablar con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hablar de todos y con todos, siempre para garantizar
el interés de los extremeños. Gracias.